Muy bien, comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta segunda emisión de la Semana del Arte y Naturaleza con Fundación Bancomer. Mi nombre es Esther Dauriet, soy colaboradora de Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa y APE. Agradecemos enormemente a BBVA México, ya que a través de su fundación impulsa el arte y la cultura en nuestro país. Asimismo, agradezco a la asistencia de todo el público, la gente que nos sigue desde Facebook, a la sociedad civil, a los artistas, diseñadores que nos acompañan esta tarde y también a los colaboradores de Bancomer. Recuerdo que la alianza que se hizo con la Fundación BBVA México tiene el objetivo de formar una asociación más sólida, consciente y comprometida con el arte y la cultura. De verdad les agradecemos muchísimo. De nuevo, les pedimos por favor que mantengamos el micrófono en silencio. Al finalizar la conferencia, abriremos un espacio para preguntas, las cuales nos las pueden hacer llegar a través del chat de la sala virtual. Asimismo, los invito a escribirlas en el transcurso de la conversación y conforme vayan surgiendo sus inquietudes. Si alguien en particular desea emitir su pregunta a viva voz, puede escribirlo en el chat para nosotros habilitar la opción del micrófono. Y bueno, a continuación me es muy grato presentarles y estoy muy contenta de estar aquí con Juan Robalo. Juan Robalo es ecólogo y especialista en diseño integrado de la compañía BioHábitats. Es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante sus estudios trabajó en una variedad de laboratorios de investigación, incluyendo neurociencias, biotecnología, ecología, botánica, micología, realizando tanto trabajo de campo como de gabinete. Para profundizar en la posibilidad de aplicar la biología, Juan también estudió una maestría en administración en la Universidad Iberoamericana. También tiene el título de profesional certificado de biomimesis, otorgado por Biochemistry 3.8. Esta mezcla única de iniciativas educativas permite a Juan aplicar el funcionamiento científico y su pasión por los temas ambientales de una manera complementaria con su sensibilidad hacia las dimensiones social-económicas de cada proyecto. Su creciente actividad internacional en proyectos relacionados con la biomimesis, incluyendo diversas localidades en México, Estados Unidos y otros países, ha posicionado a Juan como uno de los mejores especialistas a nivel mundial. Las habilidades que ofrece son una diferenciación clave para el proceso creativo y de planeación para arquitectos, ingenieros, paisajistas, diseñadores, tanto industriales como de proceso y de desarrolladores. Hoy nos honra con su presencia y nos acompaña con la conferencia Impacto de la construcción en la naturaleza y estrategias para minimizarlo. Pues Juan, es un gusto tenerte aquí. Te cedo la palabra. ¿Cómo estás? Hola Esther, muchas gracias y muchas gracias a todos por atender esta presentación. El honor es mío, me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto trabajar con el Jardín Botánico y la Sociedad Botánica. Y como tengo mucha información, voy a comenzar. Caray. ¿Me tienen que volver host? No, ya estoy, ok. ¿Me confirman que ya se ve? Así es. Ok. Ok, como lo dijo Esther, estudié biología y pasé por varios laboratorios y diferentes tipos de procesos. Después trabajé en una granja en Michoacán y tuve cerdos y borregos y flores y hongos. Trabajé en una cadena de restaurantes desarrollando productos. Estudié la maestría en administración, fundé una primera empresa con unos amigos que se llamaba Taller de Operaciones Ambientales, con la cual trabajamos ahí en el Jardín Botánico de Culiacán hace ya varios años. Hice el certificado de biomimesis, hice una maestría en ciencias después y fundé una segunda empresa llamada Insight y comencé a trabajar más profundamente con arquitectos, ingenieros, desarrolladores, justamente para traer esta inteligencia ecológica a proyectos de planeación y desarrollo. Hoy en día trabajo en la empresa BioHábitats, como soy ahora también profesional de humedales y acabo de recibir la certificación de ecodistrictos.
Como se pueden imaginar, disfruto mucho estar en el campo, disfruto mucho estar con mi familia en el campo. También disfruto el laboratorio, pero fue justamente este contraste caray, entre la ciudad y el desarrollo urbano y los sistemas naturales los que me llevaron a interesarme en esta interacción. Me queda muy claro que todos los biólogos científicos tenemos mucho que aportar para los desarrolladores y arquitectos, justamente para evitar lo más posible que este tipo de contrastes sucedan. Sin embargo, nuestra capacidad para comunicarlo es muy limitada. Y como resultado de esto, eh, sabemos muy bien los impactos que están sucediendo en nuestro planeta y las consecuencias. Abrumarlos en todo lo negativo, que hay mucho. Si tienen interés de ver el nivel de problemas en los que estamos metidos, les recomiendo que vean esta película que se llama albatrosdefilm.com y pueden ver el nivel de afectación que tiene, por ejemplo, los microplásticos en el océano. Em, Nada más como para muestra de la situación en la que estamos. La foto de abajo a la derecha es una ballena, es una ballena orca. Acá en la zona donde vivo en el noroeste, estas ballenas se sabe que sus tejidos son los tejidos más contaminados. Como son depredadores y están en la punta de la pirámide de la cadena alimenticia, acumulan todas las toxinas. Y sus tejidos están llenos de hormonas, están llenos de drogas, están llenas de medicamentos, de antibióticos y sus poblaciones están decreciendo. Entonces, cuando veíamos el océano no pensábamos que íbamos a ser capaces de afectarlo. Y lo mismo pensamos con la atmósfera. Y nada más para hablar de un tema en particular. El reporte especial del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, plantea que para mantener el cambio, la temperatura del planeta en el rango de 1.5 grados centígrados, lo que tendríamos que estar haciendo es que para 2030 tendríamos que reducir el 45% de las emisiones que teníamos en el 2010. Y para el 2050 llegar a un estado de cero emisiones. Eh, Mantener la temperatura en ese rango ya implica un gran impacto a nuestro planeta. Y arriba del 1.5, los impactos del calentamiento global van a ser muy dramáticos. No es novedad decirles que las políticas actuales y las decisiones que están sucediendo hoy en día no nos llevan a ese escenario de 1.5, sino que dentro de las políticas actuales globales estamos tirándole al 2.8 o 3.2. Lo que sucede con esto es que los impactos globales se van a sentir mucho más. Si no hacemos nada y la proyección se va a un calentamiento de 4.1 o 4.8, eh, vamos a tener muchos, muchos problemas pronto en nuestro tiempo de vida y en el de nuestros hijos. Los invito a revisar este proyecto que se llama Proyecto Drawdown. Aquí pueden ver la página. Y esta ilustración lo que plantea es una condición muy sencilla. Tenemos todas estas fuentes de carbono y de gases de efecto invernadero del lado izquierdo que van a la atmósfera y del lado derecho tenemos los sumideros de esos gases, tanto en la Tierra como en el océano. Significa que cerca del 60% de lo que estamos produciendo hoy en día se queda en la atmósfera. Y eso es lo que está llevando el cambio climático. Este proyecto también plantea múltiples soluciones para poder cambiar la situación. El tamaño de los recuadros que ven aquí de color son la producción de emisiones dependiendo de la industria que está ahí anotada. La producción eléctrica, el alimento y la agricultura, el uso de suelo, la industria, el transporte, la edificación.
El segmento de abajo están los sumideros y sistemas de soporte, y están la tercer gran campo para cambiar la situación, que es el mejoramiento de la sociedad. El tamaño de los círculos es el potencial de reducción de emisiones si seguimos algunas recomendaciones, como cambiar de producción, sistemas de producción de electricidad, proteger los ecosistemas, restaurar los ecosistemas, restaurar el uso del suelo, etc. Nada más para darles una idea, para el 2060 va a haber un incremento de 230 miles de millones de metros cuadrados de área urbana. Significa duplicar lo que ya hay. Significa estar construyendo una ciudad de Nueva York entera cada mes por los siguientes 40 años. ¿Qué implicaciones tiene esto? Dentro de los 80, 100 años de vida de un edificio, las emisiones de equivalentes de carbono aumentan con el tiempo. La producción de electricidad, el mantenimiento, etc. Pero la construcción misma del edificio implica en los primeros años el 84% de esas emisiones. Lo que significa es que en este periodo, en esta década, que es la década crucial para mantener la temperatura de nuestro planeta a un nivel que todavía nos dé un poco de esperanza en evitar catástrofes, en este periodo de tiempo es en los materiales y en los procesos de construcción en donde tenemos la mayor oportunidad para hacer estas reducciones de producción de gases de efecto invernadero. La búsqueda de la eficiencia es crucial, sin embargo, es en el diseño y en la construcción en donde esto es esencial. Y aún así hay todavía personas que piensan que esto es todo una gran mentira y una conspiración, y hay todo tipo de manifestaciones de ignorancia, incluso a nivel de los académicos, ¿no? Y me encanta esta caricatura porque dice, bueno, ¿y qué tal si todo esto es mentira y creamos un mejor planeta para nada? Y justamente es el punto, crear un mejor planeta. Pero lo que tenemos que entender es que nuestros procesos, las decisiones que tomamos como sociedad, las decisiones que tomamos como arquitectos o diseñadores o desarrolladores, tienen un impacto directo tanto en nuestras sociedades como en las emisiones de las que estamos hablando y en su uso del suelo. Este impacto genera cambios climáticos que generan amenazas. Estas amenazas, ya sean en formas de tormenta, de inundaciones, de sequía, de virus, de enfermedades, ponen al descubierto qué tanto estamos expuestos a esas amenazas y qué tan vulnerables somos a esas amenazas. Esta ecuación de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad implica el riesgo, el nivel de riesgo en el que estamos. Y este proceso se retroalimenta con más malas decisiones que tomamos día con día. Lo que implica es que estas decisiones aumentan nuestro nivel de riesgo. Para ponerlo en otros términos, si ahorita estamos asustados por el COVID y estamos todos encerrados y la economía está colapsando, el siguiente proceso de ese colapso económico va a ser mayor, pero el cambio climático va a ser mucho, mucho mayor. Ese sí hay que tenerle terror y ponernos a trabajar. Porque lo que no queremos es llegar a este momento en el que nos sentamos con nuestros nietos y les decimos, pues sí, el planeta se destruyó, pero por un momento hermoso generamos mucho valor para nuestros accionistas. Es en este contexto en donde surge el concepto de la evolución de los conceptos de sustentabilidad, diseño ecológico y ahora el diseño regenerativo. Pero desde el punto de vista biológico,
La regeneración no es un concepto nuevo, es un concepto milenario, en donde organismos y ecosistemas tienen la capacidad para regenerarse. ¿Pero qué significa regenerarse? Significa producir algo que se había perdido o producir algo nuevo. De esta manera, algunos organismos como estrellas de mar o planarias, o nuestro famoso ajolote, tienen la capacidad de regenerar apéndices o incluso partes del cuerpo. Y los ecosistemas, pues bueno, tienen esta capacidad maravillosa de poder recuperar su integridad después de tener disturbios. Como pueden ver en la foto de la derecha abajo, eso acá en el noroeste se le llama un tronco nodriza, en donde un gran árbol cayó y como está lleno de nutrientes, todos los demás árboles empiezan a crecer a partir de él. El diseño regenerativo toma este concepto como una metáfora, justamente para entender que lo que necesitamos ahora diseñar es algo nuevo. Necesitamos regenerar lo que hemos perdido e ir hacia adelante. Esta gráfica se ha usado en muchos contextos, pero del lado izquierdo de la gráfica, imaginen que está en los diseños y la construcción que genera impactos negativos. Si ustedes nada más cumplen las leyes, van a estar de ese lado. Si tienen una construcción relativamente verde, siguen estando en el espacio negativo un poco con menos impacto. Si tienen un edificio, una construcción, una casa con un gran desempeño, todavía generan impactos negativos. La sustentabilidad se encuentra en el punto medio, en donde no hay impactos negativos, pero tampoco hay impactos positivos. Entonces ahora el foco y la necesidad imperante es en entender que necesitamos, a través de nuestros procesos y nuestras acciones, generar impactos positivos que minimicen y construyan a partir de reducir esos impactos negativos y hacia adelante. Lo que implica es esta combinación de tecnologías y estrategias basadas en la comprensión del funcionamiento de los ecosistemas. Esto lo dijo Lyle ya hace muchos años, en 1984, en donde este concepto empezó. Y hoy en día hay muchas empresas, muchas organizaciones que tienen este enfoque totalmente dedicado al diseño regenerativo desde diferentes aspectos. Para mí, uno de los autores de más inspiración escribió este libro que se llama Diseñando con la Naturaleza y es un clásico de Ian McCarg, que ya lo escribió hace muchos años, en 1969. Y no era el único que estaba hablando de esto. Como ya vimos, Lyle habló de esto desde mucho antes y ahora hay un centro para estudios regenerativos. Sim van der Rijn es otro de los pioneros del diseño ecológico, en donde plantea estos 4 principios básicos de diseño. Las soluciones crecen desde el lugar. Es a partir del entendimiento íntimo de un lugar en donde las mejores soluciones pueden emerger. La contabilidad ecológica informa el diseño. Necesitamos entender cómo es que los impactos de ese diseño tienen que modificar el diseño, no solamente para minimizar los impactos, sino para tener este efecto regenerativo. Hay que diseñar con la naturaleza y hay que entender que todo el mundo, toda la gente que participa y que va a ser afectada por un diseño, es diseñador también. Pongo todas estas referencias por si hay alguien que esté interesado en indagar un poco más, y ahí hay páginas de internet y nombres de libros y al final voy a tener otras referencias, pero para que tomen nota si les interesa. La organización de Regenesis, que ahí está su página web, entiende los proyectos como motor de evolución. El proyecto no se basa únicamente en minimizar el impacto o generar un impacto positivo localizado, sino lo que plantean ellos es que el proyecto mismo puede tener un efecto evolutivo que, como ondas dentro de un sistema, levantan el desempeño, el entendimiento y el bienestar de todo lo que rodea ese proyecto. Hay diferentes tipos de
de sellos o de certificaciones en términos de la construcción que abordan este tema de diferentes formas. El Sustainable Sites, la iniciativa de Sustainable Sites o sitios sustentables es una, los diferentes niveles de LEED es otra, el Living Building Challenge es otro sello y los ecodistritos también es otra aproximación. En términos del Living Building, yo he participado con algunos proyectos que buscan esta certificación. Yo estoy muy contento de compartir con ustedes que en el último versión, el 4.0, se introduce este concepto de la ecología del lugar, en donde ahora los proyectos que buscan esta certificación necesitan estudiar el sitio, necesitan entender cuáles son los procesos que están ocurriendo en el sitio y cómo los van a mejorar. Parte de reconocer este esfuerzo es entender cómo afecta la composición de las especies, la estructura de la comunidad, la función del ecosistema, los intercambios con el exterior, la ausencia de amenazas y las condiciones físicas. Entonces son proyectos que tienen que preguntarse y mejorar el estado del suelo, las condiciones hidrológicas, qué especies lo ocupan, qué especies pueden ocuparlo, etcétera. Lo cual es para mí un gran avance, que haya proyectos ahora de desarrollo que tengan esta estructura implícita. La aproximación de los ecodistritos es un poco diferente, sin embargo tienen parámetros muy explícitos, por ejemplo, para la construcción y el diseño de infraestructura verde o infraestructura viva, en donde también abordan tanto temas sociales como ecológicos. Y en Biohabitats hacemos muchas actividades, somos un grupo grande de ingenieros de diferentes tipos, diseñadores, biólogos, ecólogos, con diferentes especialidades, y hacemos tres cosas en particular. Una es planeación de conservación, la otra es restauración ecológica y el tercero es diseño regenerativo. Y estos tres pilares se traducen en diferentes actividades que buscan justamente a través de los proyectos restaurar los ecosistemas y regenerar los sistemas que sostienen la vida. Para esto se necesita un equipo multidisciplinario. Esta es una foto que utilizo mucho en las presentaciones porque la expresión de los personajes aquí involucrados es muy representativo de lo que sucede cuando uno trata de poner en práctica estos conceptos. Ahí está el biólogo tratando de explicar lo que normalmente nadie quiere escuchar. El arquitecto está interesado, el desarrollador está un poco echado para atrás, el arquitecto paisajista puede que esté diciendo, sí, eso yo ya lo sé, pero los que más me interesa que vean son mis amigos Dimos y Randy ahí atrás de la construcción, en donde tienen una expresión que implica, sáquenme de este cuarto, por favor, lo más rápido posible, porque esto es pura tontería. Y es este intercambio de diferentes formas de pensar, de diferentes formas de ver el mismo lugar, lo que genera uno de los retos que hay que resolver. Lo que sucede es que para poder desarrollar un proyecto de este tipo, una de las muchas cosas que necesitamos entender son los procesos o los sistemas que generan la degradación de ese lugar. Si entendemos qué procesos tienen esta retroalimentación positiva que evita que el lugar se regenere por sí mismo, podemos a través del diseño afectar esos procesos para mejorarlos, si es que eso tiene sentido. Y para eso no solamente necesitamos entender los académicos o los científicos, necesitamos ir y hablar con la gente que conoce el sitio, con gente que vive ahí, por generaciones ha vivido ahí y entiende qué sucede ahí. Tanto los habitantes del lugar como la gente que trabaja directamente en el campo. Y esto suena muy bien y es muy romántico. Sin embargo, como dice Donella Meadows, el recurso más escaso no es el petróleo, ni los metales, ni el aire limpio, sino el recurso más escaso es nuestra voluntad para escucharnos unos a otros. Y esto
creo que lo podemos ver muy, muy evidente en el tiempo que estamos viviendo el día de hoy, en donde ya no sabemos ni qué es verdad, ni qué es mentira, ya no sabemos, todos los lados opuestos se apuntan como si el otro es el culpable y el otro es el mentiroso y el otro es el que inventa cosas y el otro es el que manipula, y todos los lados de diferentes conflictos están apuntándose a los dedos así. Y esto es el recurso más escaso. Cuando trabajamos en el campo, aquí pueden ver a, a un equipo con el que trabajé en Belice. Son todos amigos y amigas, biólogos y biólogas con diferentes especialidades. Y pongo la otra foto, la otra imagen del lado derecho, porque así como esas operaciones especiales necesitan un liderazgo intercambiable, de igual manera, cuando trabajamos en el campo, no todos somos expertos de todo. Y necesitamos que la persona que es ornitóloga se encargue de las aves, pero necesita nuestro apoyo. La persona que es análisis espacial y cartográfica necesita de nuestro apoyo. La persona que es de recursos forestales necesita nuestro apoyo. Trabajamos como una unidad en donde cada especialidad es igual de importante. Lo mismo sucede en estos proyectos. Necesitamos tener múltiples disciplinas con la capacidad de trabajar entre nosotros. Estamos muy mal acostumbrados a que solamente unas personas en los proyectos toman todas las decisiones. Necesitamos poder escucharnos entre todos para obtener las mejores decisiones. Y esto implica no reemplazar a los sistemas vivos, sino diseñar con y para la naturaleza. Necesitamos diseñar ciudades, regiones, pueblos, edificios que funcionen como ecosistemas. Les voy a dar esa referencia de Duplay más tarde. Se trata de buscar relaciones que generen beneficios mutuos, que exista una coevolución entre tecnología, estrategias de sustentabilidad, operación, modelo de negocio, procesos constructivos, ingeniería y el desempeño ecológico de todo. Diversos, más abundantes, más sorprendentes y en mayor estado de declive. No sé si alguno de los presentes ha visto un arrecife de coral, pero vale mucho la pena buscarlos y promover su protección. Algunas de las prácticas a través de las cuales podemos hacer posible esta aproximación, lo podemos ver muy claramente en estas prácticas de manejo de agua pluvial y ecología, en donde diferentes estrategias podemos generar estacionamientos, andadores y parques y sistemas de manejo de agua de tormenta, pero integrando una función ecológica, infiltración, purificación del agua y al mismo tiempo un ambiente sano y que beneficie a las demás especies de la zona. Si juntamos estas estrategias dentro de una gran unidad como un sistema, entonces generamos funciones y relaciones mutuas. En este edificio en particular, se reduce la descarga en tormentas, se reduce el volumen de la descarga en tormentas, se reduce la cantidad de nutrientes que lleva esa agua de escorrentía. Entonces toda la contaminación disminuye, al igual que los sedimentos y las partículas suspendidas en el agua. A diferentes escalas, esto se puede ver como en esta escuela, lo que están viendo ahorita, esa imagen de esa pequeña pendiente que abraza la escuela, funciona tanto como un sistema de aguas de purificación de aguas negras, como un sistema de captación de aguas pluviales y como un estanque de estudio de biología, del campo de la biología. Todos los estudiantes vienen aquí a aprender, vienen a educarse, vienen a inspirarse, vienen a hacer experimentos y al mismo tiempo
este paisaje está resolviendo sus necesidades de tratamiento de aguas. A una escala un poco más grande, esta es una sección de una planta que a través de procesos biológicos trata de igual manera todas las aguas negras y pluviales y grises de una pequeña manzana en la ciudad de Portland, en Oregon. Y esa purificación de agua se convierte en una plaza pública, en donde la gente va y toma café y pasa en bicicleta y se sienta a tomar el sol. Y solamente si leen los letreros educativos se dan cuenta que están arriba de una gran planta de tratamiento que no tiene olores y que atrae mariposas y aves y genera beneficios increíbles. A nivel de un campus, hay más oportunidades todavía para representar estas funciones, aprovechando todo el espacio que integra las áreas verdes para justamente generar estos efectos sinérgicos de beneficios acumulados. Entonces, no solamente los edificios mismos pueden tener elementos de eficiencia, de materiales, de reducción de energía, etcétera, sino que el edificio puede participar en los procesos naturales que ocurren al exterior del edificio, a través de sistemas de agua, sistemas de residuos, sistema de materiales, a través de... Esta es una sección de cómo la ecuación hídrica trabaja con ese edificio en la Universidad de Georgia. Y aquí el punto es la pregunta inicial. ¿Cómo ven si el edificio que estamos a punto de diseñar o de construir tiene uno de los objetivos es proteger el río? Imagínense en la ciudad de Culiacán si todos los edificios que están en la zona de Tres Ríos, que muchas veces he ido ahí y he disfrutado mucho estar ahí, pero imagínense que el centro comercial, los hoteles, los restaurantes, los camellones, las calles, imagínense que todo ese entorno estuviera trabajando justamente para evitar inundaciones y para evitar asolves y para proteger el río que pasa por ahí. El pensamiento que generalmente tenemos es que el río es muy largo. El río viene desde arriba del monte y llega hasta la costa. Entonces, ¿qué efecto va a tener un pequeño barrio alrededor del río? Y es en ese pensamiento en el que tenemos el río contaminado. En Culiacán no está tan contaminado todavía. Todavía está al aire libre, todavía está abierto y todavía tiene vida. Sin embargo, no creo que podamos decir que esos ríos están totalmente sanos. Piensen ustedes si van a pescar algo ahí, si pueden pescar y si se comerían lo que pescaran. Si hubiera esa posibilidad, ¿se lo comerían o dudarían de que viene contaminado con algunos agroquímicos o contaminado por la escorrentía de los coches a través de la ciudad? En la Ciudad de México, los ríos se taparon porque la gente tiraba sus drenajes y hoy en día están entubados. Hoy en día hay un esfuerzo gigante para recuperarlos, pero ese esfuerzo es un esfuerzo millonario y es un reto gigantesco. A una escala un poco mayor, a nivel urbana, se pueden generar beneficios sociales y ecológicos si entendemos el sistema completo de sociedad y ecología trabajando al mismo tiempo. Se pueden generar y recuperar corredores, barreras, se pueden generar protecciones de inundaciones, se pueden generar espacios públicos increíbles, se pueden resolver muchos problemas sociales y ecológicos simultáneamente. Esto BioHabitats lo aplicó en varias ciudades. Ya hay varios proyectos ya caminando con este enfoque, uno en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, en donde justamente la red ecológica de la ciudad entera se analiza contra los espacios vacíos y los lotes baldíos y los parques públicos y diferentes oportunidades que hay. Y a través de un análisis multivariable con sistemas de información geográfica, se analizan tanto los aspectos existentes como pasados del sistema ecológico y los aspectos sociales, no solamente la demografía, sino los conceptos de
desiertos de hábitat, por ejemplo, como la primera foto que les enseñé. Zonas enteras de las ciudades donde no hay parques, donde no hay árboles, donde no hay ningún tipo de hábitat o ningún tipo de espacio verde. La distancia de las escuelas, la distancia de los mercados, los niveles económicos, y todo esto va sumando para poder reconocer patrones de oportunidades en donde hay necesidades, en donde hay oportunidades de conectividad o oportunidades para generar nuevos campos y generar este beneficio social y ecológico. Si esto también lo podemos proyectar a futuro y podemos imaginar a nivel de planeación urbana cuál es el futuro, cuál es el escenario que queremos que esa ciudad viva. Me queda muy claro a mí que el esfuerzo que se ha hecho desde la Sociedad Botánica y Zoológica es porque se ha envisionado o se ha apostado para tener un escenario de un futuro de una ciudad, Culiacán, que sea eh, culturalmente más fuerte y que sea ecológicamente más informada y más verde. Este esfuerzo lleva muchos años, pero ese es el futuro, ese es parte del futuro que la sociedad y toda la gente que ha participado en ella está buscando. Esta es una frase de este E.O. Wilson, que es un biólogo que yo admiro mucho. Y cuando la encontré me di cuenta que lo que estaba haciendo yo profesionalmente tenía mucha resonancia con esa frase, pero él la dijo mucho mejor. La expansión y la protección, la expansión como desarrollo, como diseño, como expansión urbana, infraestructura urbana, etcétera, industria. La expansión y la protección de la naturaleza pueden parecer al principio como objetivos contradictorios, pero no lo son. La profundidad de la ética de conservación se medirá por la medida en que cada uno de estos dos enfoques se utilizan para reforzar y remodelar el uno al otro. Necesitamos entender cómo hacer esto. Si mantenemos la expansión y la protección o la restauración como opuestos excluyentes, yo les puedo decir quién va a ganar. Y va a ganar la expansión porque es el crecimiento y es la industria en donde todos nosotros tenemos eh, una actividad profesional. Si hay estudiantes de arquitectura, están estudiando justamente para diseñar y construir. Si hay ingenieros, están estudiando justamente para poder modelar y construir. Si hay comerciantes, si hay educadores, el crecimiento poblacional va a generar más actividad humana. Esa actividad humana va a generar impactos. Necesitamos entender cómo esa actividad humana puede reforzar y remodelar nuestro esfuerzo para proteger y administrar de forma adecuada los recursos naturales. Si no logramos que estas dos variables que hasta el día de hoy o hasta el día de hace algunas décadas se han considerado totalmente opuestas, vamos a tener ese escenario que vimos al principio, lo vamos a tener mucho más complicado. Y es en esta década en la que necesitamos tomar estas decisiones. Es en esta década en la que necesitamos hacer que cada una de las acciones que cada uno de ustedes toma, en cualquiera que sea su quehacer personal, necesitamos que esas acciones cuenten en la dirección adecuada. Esto es, mi generación pensaba que esto iba a ocurrir dentro de 200 años. Y sin embargo estamos viendo que va a ocurrir en este tiempo, en el tiempo de mi vida y la vida de mis hijos. Entonces, me gusta cerrar con esta imagen porque a pesar de que el escenario se ve muy complicado, lleno de retos, tenemos la oportunidad de lograr hacer esto. Podemos realmente resolver esta ecuación y tener un futuro brillante. Y ese es un futuro en el que yo quiero trabajar y participar en él. Y por eso estoy aquí, porque sé que la Sociedad Botánica y el Jardín Botánico justamente están también trabajando en esa dirección.
Y entonces, bueno, pues con mucho gusto, esto es lo que tengo para compartir y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto lo podemos conversar. Muchísimas gracias, Juan, de verdad. Eh, Me gustó mucho tu conferencia. Tengo preparadas algunas preguntas, pero también me gustaría que el público puede tener también en la caja del chat, si tienen preguntas, las pueden realizar. También a la gente que nos está sintonizando desde Facebook lo puede hacer. Por mientras, voy a tomar la primera pregunta y te de ustedes trabajando en Biohabitats. ¿Cómo hacen para conjugar tantas visiones, mentes y disciplinas, ¿no? Sobre todo con lo que mencionas que tus compañeros de construcción estaban como que, ay, me quiero salir. ¿Cómo es que resuelven esas, digamos, como disparidad, por así decirlo, o más bien la diferencia entre disciplinas, ¿no? ¿Cómo hacer Sí, esa relación? sí, y fíjate, lo voy a contestar con una frase de un amigo, un gran amigo mío que él es experto en diseño, procesos de diseño integrado. Y lo que él planteaba es que es importante reconocer que cuando estamos en un equipo de proyecto, podemos tomar la decisión de estar al servicio de mí mismo y tratar de sacar el máximo beneficio para mí, o podemos entender que estamos ahí como equipo para ponernos al servicio del proyecto y sacar el mejor proyecto posible, que podemos poner nuestras mentes conjuntas en lograrlo. Y esa es una diferencia fundamental. Si me sirvo a mí mismo, pues entonces voy a tener conflictos porque voy a tratar de imponer mi visión frente a los demás. Y el único que va a sufrir ahí, además de los demás, si tengo éxito o yo si no tengo éxito, es el proyecto. El que va a sufrir es el proyecto mismo. Y ese proyecto va a quedar ahí durante 80, 100 años, siendo un proyecto mediocre, siendo un proyecto que perdió el potencial que tenía al inicio. Y eso es lo que nos sucede en todas nuestras ciudades, en todo el mundo. En México, en todo México y en todos lados que yo he tenido oportunidad de ir, eso es lo que sucede. Eh, el ingeniero de hacer carreteras, lo único que ve es la carretera. El desarrollador lo único que ve pues, es el fondo de la hoja de cálculo donde dice si está en números negros o está en números rojos. Y evidentemente tenemos que hacer carreteras y evidentemente tenemos que estar en números negros. Pero eso no debería ser a expensas del futuro de nuestro planeta. Eso no debería ser a expensas de el costo gigantesco que implica hacerlo mal. Entonces, bueno, esa es una forma, tratar de encontrar que nuestro campo en común, aunque pensamos diferente, es el proyecto en el que estamos trabajando. Entonces, sí, yo no me puedo tardar 10 años en poder estudiar un lugar para decirle al arquitecto, ay, mira, pues, pon un estanque aquí. Yo no me puedo tardar 10 años como científico, yo necesito hacerlo rápido, hacerlo eficiente y hacerlo muy bien para que entre en costo, en calendario, se cumplan los objetivos de quien sea que esté desarrollando el proyecto y está aportando su capital, pero para que sea un proyecto increíble, que sea un proyecto maravilloso y que esos 80, 100 años sean de un proyecto ejemplar. Entonces, bueno, es un reto, no es sencillo, pero necesitamos conversar, necesitamos hablar, dialogar, entender al otro, buscar ese recurso escaso y escucharnos entre nosotros. Muchísimas gracias. Estela Ortiz nos dice, excelente charla, hermoso y esencial. Muchas gracias, Estela. Adriana nos pregunta, hola Juan, muy interesantes conceptos. Mi pregunta es si estos proyectos comparados con los tradicionales, ¿qué tan costosos son? Depende del proyecto. O sea, si tradicional implica como el punto más bajo de las casas de interés social que hacemos en México, entonces sí es más caro. Porque de entrada estamos pensando que nos interesa la calidad de vida de la gente que vive ahí. Muchos de los proyectos de interés social no les importa a la gente que vive ahí. Lo que quieren es maximizar los metros cuadrados y salirse lo más rápido posible antes de que empiecen a ver los problemas que siempre hay.
Entonces, ¿cuál es la comparación de más barato o más caro? Lo más caro es tener el río contaminado y tratar de limpiarlo después. Lo más caro son las inundaciones que pueden evitarse y la recuperación de todo ese daño a las propiedades o a la vida de las personas. Eso es lo más caro. Entonces, sí necesitamos ver un poco más a largo plazo. Ha habido en México en días pasados, no en días, en años pasados, catástrofes de deslaves de montañas o de inundaciones. Y si uno ve un poquito y analiza el lugar en donde se puso esa construcción o ese conjunto de casas, nos damos cuenta que antes era una planicie de inundación, que antes era un manglar, que antes había un bosque que mantenía esos taludes en pie. Bueno, en Monterrey lo han visto, en Culiacán también ha pasado. Eso es lo más caro. Muchísimas gracias, Y una Juan. cosa Adelante. más caro va a ser cuando la migración obligada por el cambio climático nos obligue a cambiar nuestras formas de hacer las cosas. Eso va a ser más caro. Y eso ya está sucediendo el día de hoy. Ya está pasando. Muchos de los conflictos hoy en día en Medio Oriente, de los migrantes en el Mediterráneo, incluso en los migrantes en la frontera norte de nuestro país, muchos son derivados también de cambios climáticos, no nada más de conflictos sociales. Y los conflictos sociales tienen un fundamento también en términos ambientales. Entonces, eso es lo más caro. Necesitamos pensar a más largo plazo. Muchas gracias. Jesús nos pregunta, ¿cómo empezar a crear leyes en las que sea obligatorio para el constructor respetar estos temas? En un país donde no parece importarle la ciencia, o todo dependerá de cada constructor o despacho. Sí, em, parece que es necesario tener leyes, ¿verdad? Parece que es necesario no considerar las leyes como sugerencia, como a veces hacemos en nuestro país, sino realmente implementar las leyes. Y para eso necesitamos leyes que funcionen, leyes que realmente promuevan pues una relación funcional entre las personas, no nada más que generen oportunidades para corrupción. Entonces sí, necesitamos leyes, necesitamos reglas, necesitamos aplicarlas e impulsarlas. Y, y entonces, número uno, ¿quién hizo esa pregunta? ¿Jesús? Número uno, Jesús, pues aplícate para métete a la política. Necesitamos gente con esta visión, gente que realmente quiere hacer algo para que cambie la cultura política en el mundo. Necesitamos gente que haga leyes, necesitamos abogados, abogados ambientales, abogados de todo tipo, sí necesitamos leyes. Y por otro lado, necesitamos ser capaces de comunicarle al constructor. Necesitamos ser muy hábiles para poder comunicar esto. Hay muchos proyectos en los que no he podido yo comunicar nada. Hay muchos proyectos en los que estoy al inicio y después me dicen, no, quítense ya, saquen a este biólogo porque nada más genera problemas. Pero hay otros proyectos en los que hemos generado cambios interesantísimos. Y eso es por el diálogo que hay con el constructor, con el dueño, con la gente que está trabajando, etcétera. Y pues sí, hay que trabajar con las personas. Mi abuelo era del norte de México y decía, ni modo, mijo, con estos bueyes hay que arar, ¿no? Entonces, pues ni modo, eso es lo que tenemos. Así es. Muchísimas gracias, dice Jesús, por cierto, excelente y muy interesante conferencia. Adriana también nos pregunta, ¿existe algún organismo en México que apoye este tipo de proyectos para poder participar realizando algún proyecto bajo estos estándares? Sí hay organizaciones, me imagino que es proyectos de construcción, ¿cierto? Como proyectos de arquitectura y así. Hay una organización que se llama SUME, que es Sustentabilidad para México, que, que es de la industria de la construcción, está compuesta por arquitectos, ingenieros, constructores, etcétera, que tienen este enfoque y esta aspiración de sustentabilidad y que trabajan con otras organizaciones para generar productos, procesos, estándares,
mejores prácticas, etcétera. También está el capítulo de Green Build en México, que también busca lo mismo. Y sí, y hay despachos también de arquitectura, de diseño de diferentes tipos que son profesionales de lead o que incluso buscan hacer proyectos de living building o de edificios vivos, ¿no? Sustenta es uno, BioE es otro. Hay diferentes despachos que han hecho cosas muy interesantes en México y les recomiendo mucho que los busquen. Si quisieran después, a través de la Sociedad Botánica de Ester, podríamos tener una lista de recomendaciones si quisieran hacer eso. Sí, Estaría padrísimo. Te voy a tomar la palabra. sí. Después nos ponemos de acuerdo. Erika Pagasa nos pregunta y nos dice, felicitaciones Juan, es muy complejo hacer un cambio de visión, pero es urgente iniciar. Me pareció muy enriquecedor ver esto de los sitios disponibles, las áreas desiertas de hábitats, porque ojalá empecemos a planificar en los espacios vacíos y no en las áreas conservadas, en las áreas destinadas a conservación. Hola, Erika. Sí, absolutamente de acuerdo. Si nos damos cuenta, desafortunadamente hoy en día tenemos más espacios degradados que espacios conservados. Entonces, podemos restaurarlos, podemos recuperarlos. El punto también de los espacios vacíos dentro de las áreas urbanas tiene que ver con un concepto muy importante que le llamamos la democracia ecológica o la justicia ecológica. La inequidad, las diferencias sociales y económicas han generado que esas diferencias también se reflejen en el grado de acceso a la naturaleza y en el grado de acceso a espacios verdes. Y eso genera un mecanismo de retroalimentación que, que donde estas poblaciones sin acceso a espacios verdes, pues no se benefician de esos espacios verdes y generan todo un problema de salud, de seguridad, de educación, etcétera. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Qué gusto que estás por aquí. Muchas gracias. María José nos dice también, felicidades Juan por esta charla, muy interesante. Y Erika también nos dice, la educación ambiental es un eje fundamental para lograr la sensibilización multidisciplinaria. Absolutamente. Y yo diría una cosa más. La educación no solamente ocurre en las aulas, no solamente ocurre con los grupos que van al jardín. La educación ocurre en todos lados. Ocurre, todos somos educadores y diseñadores de una manera u otra. Entonces, en cómo nos comportamos y qué hacemos y las decisiones que tomamos y todo eso, ¿estamos aportando o estamos destruyendo? ¿Estamos educando positivamente o negativamente? La forma en la que manejamos, la forma en la que comemos, qué productos compramos, qué actividades hacemos, todo eso es parte de nuestra contribución a la educación. Pero por supuesto, si tienen entrenamiento o interés, hay que ir a las escuelas, hay que invitar a las escuelas, hay que hacer este tipo de encuentros, ¿sí? No solamente o sea, para todo tipo de público, para niños, para jóvenes, para ahorita que todo el mundo está aprendiendo por Zoom y televisión, necesitamos hacer uso de las tecnologías para hacer más de este tipo de conversaciones. Porque si no tenemos tiempo, pensamos que va a durar mucho tiempo y realmente, eh, realmente el estado actual del planeta y la sociedad no es muy bueno. Necesitamos realmente trabajar en esto, ponernos realmente a trabajar. Sí. Así es. María Estrada, de hecho, nos dice, gracias Juan, muy interesante este tema. Así como comenta Erika, ojalá empecemos a planificar en estos espacios libres de conservación. Bueno, también quisiera hacer otra pregunta y bueno, quisiera que nos dijeras qué le puedes decir a todos esos jóvenes futuros biólogos, diseñadores, arquitectos que nos están viendo ahora mismo y que también están interesados en contribuir a esta misión, ¿no? Estudiantes, dices, estudiantes. Y jóvenes Y también. jóvenes, sí. Este,
cuando me dicen qué le dirías a los jóvenes, me queda claro que ya no soy joven, ¿verdad? Pero bueno, eso aparte. Yo les diría que se preparen muy, muy, muy bien. Que realmente no pierdan su tiempo en esta oportunidad que tienen de ser estudiantes. Es un lujo ser estudiante. Hay mucha gente que no es estudiante. Entonces tienen la oportunidad de tener maestros. Entonces hay que aprender mucho de los maestros. Y no solamente aprender para llegar al nivel del maestro, sino para pasar al maestro 1000 veces. Necesitan aprender mucho más que sus maestros. Sus maestros les pueden enseñar la dirección, pero son ustedes los que tienen que ir más lejos. Y esa es una, prepararse bien. Eh, la otra es realmente aplicarse y no desanimarse. En estos temas es muy, muy fácil desanimarse. Es muy fácil decir, no, pues qué caso tiene. Mejor pongo un negocio, una papelería, y ya. Mejor, no sé, trabajo en una empresa eh, que haga otras cosas y ya. Eh, en estos temas ambientales, de educación ambiental, sociales y la complejidad, es un tema muy complicado y necesitamos no desanimarnos. Es muy fácil desanimarnos. Necesitamos mantenernos, recordarnos que necesitamos animarnos entre nosotros y nosotros mismos, porque es muy fácil decir, no, ¿qué caso tiene? Ya se perdió todo. Y no, no se ha perdido todo. Así es. De hecho, Nilsa Quiñones nos pregunta y nos dice, felicidades por la charla y por su labor. ¿Cómo se hace para no Pues, desanimarse, para continuar trabajando en un mundo egoísta y lleno de intereses como este? Y aprovecho también para hacer la pregunta de Erika. Hoy en día, ¿cómo ves el papel del biólogo? Este, bueno, la primera pregunta, sí necesitamos tener una herramienta, encontrar alguna herramienta que nos recuerde y nos haga rebotar cuando nos desanimamos. Sí necesitamos alguna herramienta para volvernos a animar. Puede ser el deporte, puede ser la lectura, puede ser el arte, puede ser ver documentales. Hay que encontrar una herramienta que nos hable a nosotros mismos. Em, y puede ser hacer yoga o puede ser jugar fútbol o cada quien necesita encontrar su propia herramienta, pero necesitamos algo, juntarnos cada semana con los amigos, a participar en charlas de este tipo, hacerse voluntario en organizaciones como la Sociedad Botánica, participar con esta gente, tener una herramienta para aplicarle a nosotros. Y el papel del biólogo, eh, no es porque sea biólogo, eh, pero es interesante el papel del biólogo porque el biólogo tiene una visión que de un lado puede entender procesos bioquímicos, ecológicos, químicos, físicos, y por el otro lado ve cómo esos procesos son afectados o afectan procesos sociales. El entendimiento de la ecología nos hace aprender un poco de nuestra casa, ¿cierto? Del lugar en donde vivimos y de todos los componentes de nuestra comunidad. Tanto casa y comunidad son términos que usamos en biología todo el tiempo. Ecología y comunidades, ecosistemas, etcétera. Entonces tenemos esta capacidad o este entrenamiento para ver de los dos lados. Entonces, por un lado, sí necesitamos ser rigurosos, mantener una visión crítica, científica de las cosas, sí. Pero al mismo tiempo también necesitamos ser más empáticos con la gente que no es científica. Eh, si nada más, o sea, yo justo por eso trabajo con arquitectos y desarrolladores, ingenieros. Si nada más trabajara con biólogos, pues entonces todos estamos de acuerdo. Este, y no es cierto, siempre los biólogos estamos en desacuerdo, ¿no? Nos encanta criticar, nos encanta discutir, nos encanta cuestionar, pero necesitamos poder trabajar con arquitectos, diseñadores, sociólogos, psicólogos, educadores, etcétera. Entonces creo que este papel de tener la capacidad de poder ver de un lado
la ciencia y del otro lado el fenómeno humano, creo que nos ayuda para poder tejer este puente de entendimiento entre estos dos lados que aparentemente están en conflicto y que necesitamos poder entrelazarlos mejor. Entonces sí, los biólogos, ánimo, tenemos mucho, mucho que aportar. Siempre es bueno tener un biólogo cerca, eso se lo digo a los ingenieros y arquitectos. Muchísimas gracias. Itziar también nos dice, está de acuerdo con la necesidad de no desanimarnos. Yo siempre voy a abogar por la lectura, de hecho. Más Nilce, en este tiempo, sí. sí, sobre todo en este tiempo. Nilsa Quiñones nos dice, comentarle que todo lo que hacen tiene un efecto positivo. Tengo un hijo de 10 años que planea convertirse en un abogado ambientalista. Vienen nuevas generaciones que van a sumar a este proyecto que nos impacta a todos. Felicidades. Yo también considero que cada día somos más. Y bueno, Felicidades. y bueno, de verdad, con este comentario cerramos y muy esperanzador también, Nilsa, muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias a ti también por compartirnos todo Gracias, este Esther. conocimiento. Ojalá después tengamos otros encuentros porque considero que son altamente necesarios, como lo mencionas. Y De acuerdo. pues de verdad, gracias. Pues muchas gracias a Y todos los que bueno, participaron también. thank yous. De nuevo, pues agradecemos a Fundación BBVA México por la colaboración en esta Semana del Arte y Naturaleza. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y sus preguntas en esta sesión. Ya para finalizar, Adriana nos dice gracias, si me puedes compartir la lista, bueno, para mí, donde pueda haber algún proyecto de construcción, ok, yo después te paso la lista, aquí hice algunas anotaciones. Y pues bueno, agradecerles a todos su presencia, a todos también los que están por Facebook, por esta transmisión. Les recuerdo que mañana miércoles a las 6 de la tarde, hora del Pacífico, aquí en Culiacán, y por esta liga, tendremos la participación de Víctor Rico Espínola, arquitecto, cofundador y director de diseño en ORU, Oficina de Resiliencia Urbana, con el tema hacia una integración urbano-ambiental, distritos hídricos. Y pues bueno, de verdad, muchísimas gracias. Espero que tengan una excelente tarde y pues bueno, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.